Capítulo 1, Decreto Real N 2104. Spike corrió por el solitario corredor, intentando hacer el menor ruido posible, mientras en una de sus garras sostenía el saco con la valiosa carga. Aquellos pasillos del castillo eran muy viejos y oscuros, raramente alguien pasaba por allí, por lo mismo Spike se sobresaltaba cada vez que pisaba alguna de esas viejas tablas del piso. Sentía que aquel rechinido se escucharía por todo el castillo, alertando a algún guardia de su posición. Sin embargo, esa era la menor de sus preocupaciones. Su mayor preocupación era, nuevamente lo sentía. Un repentino escalofrío recorrió la espalda de Spike. El pequeño dragón sentía que alguien lo miraba fijamente desde su espalda. Apretando los dientes y tragando saliva, se detuvo de un salto y miró rápidamente hacia atrás. Allí solo pudo ver el enorme pasillo vacío, nuevamente no había nadie. Ya era la tercera vez que sentía que alguien lo seguía y que alguien lo miraba fijamente, pero no veía a nadie. Eso lo preocupaba, pero más que nada lo molestaba un poco, ya que siempre pensó que como dragón, él tenía un mayor sexto sentido que otras criaturas, y particularmente más que cualquier pony. Luego de unos segundos en los que se aseguró que nadie lo seguía, Spike rápidamente reanudó su camino, dobló una esquina y se paró frente a una enorme puerta de madera. Tocó suavemente la perilla y abrió la puerta con extremo cuidado, pues sabía lo que le esperaba adentro y no quería repetir el desastre que había causado hace unos días atrás. El dragón atravesó el portal lentamente y aún más despacio cerró la puerta tras él. De inmediato se sorprendió al ver que el desastre potencial había empeorado. Frente a él se encontraban pilas y pilas de libros amontonados que casi llegaban hasta el techo. Columnas de libros tan juntas unas de las otras que hacía casi imposible lograr pasar entre ellas, menos aún sin romper el delicado equilibrio en el que estaban, haciendo que todo se derrumbara sobre uno. No, esta vez no sucedería eso. Con unos movimientos que harían parecer a una tortuga el más veloz de los Wonderbolt, Spike avanzó lenta y cautelosamente entre las columnas de libros. Cada roce hacía que las enormes columnas de libros se balancearan levemente de un lado a otro. Paso a paso Spike fue abriéndose paso hasta el centro de la habitación. Después de varios minutos y demostrando una enorme agilidad y delicadeza, Spike llegó al centro, donde se encontraba su hermano, Duskshine. Claro que el título de hermanos no implicaba que fueran hermanos de sangre, eso hubiera sido imposible ya que Spike era un dragón y Duskshine un potro. Pero ambos se habían conocido desde muy pequeños y ambos sentían que su lazo era quizás mucho más grande que simplemente ser hijos de una misma madre. Duskshine, o simplemente Dusk como lo llamaba Spike, estaba hecho un desastre. Su melena estaba muy descuidada y tenía varias plumas de escritura en ella, además tenía unas tremendas ojeras bajo sus ojos producto de haber pasado casi una semana sin dormir, y a juzgar por cómo olía, Spike diría que llevaba exactamente el mismo tiempo sin bañarse. La vista del potro, como siempre, se encontraba fija en un libro, totalmente concentrado en lo que leía. Dusk ni siquiera había reparado en la presencia de Spike en la habitación. Ahem. Tosió Spike tratando de romper el trance en que siempre quedaba Dusk cuando leía algo interesante. Ahem. Tosió más fuerte Spike al darse cuenta que su hermano seguía ignorándolo. ¿Qué? Ah, eres tú Spike. Dijo Dusk despegándose finalmente del libro y mirando hacia Spike. Siento no haberte visto antes, pero estaba leyendo algo sumamente fascinante. ¿Sabías que hay cerca de 20 objetos mágicos antiguos que simplemente desaparecieron a lo largo de la historia de Equestria y nadie supo más de ellos? Muchos han pasado a ser solo leyendas, pero sus registros están dentro de muchos libros de historia. Se puede comprobar históricamente que esos objetos existieron. ¿Te imaginas poseer tales objetos? Sería increíble. Últimamente he puesto mi atención en los llamados elementos de la armonía y... Dusk, por favor, ya basta. Lo interrumpió bruscamente Spike mientras arrastraba con fuerza sus garras por sus mejillas. Sé que a ti te fascina todo lo que lees, pero no me metas a mí en tus cuentos. Yo no puedo leer más de 2 páginas de tus libros sin quedarme dormido. ¿Recuerdas esa vez que leíste sobre astrología antigua y estuviste 2 semanas solo hablando de eso? Sería más fácil si leyeras cómics o algo así, nuestras charlas serían mucho más entretenidas.
No veo cuál es el fin de leer algo tan poco práctico. ¿De qué sirve leer sobre historias fantásticas que jamás pasaron? Respondió Dusk algo molesto. Solo para divertirte, no lo sé, despierta tu imaginación, te imaginas que tú eres el héroe, luchando contra bestias para rescatar a una damisela en peligro, cosas así. PFF. ¿Para qué pensar en héroes de fantasía cuando tienes héroes reales? Como Staruirle el barbado o Growl. Dusk fue interrumpido por el fuerte sonido de su estómago exigiendo comida. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo? Preguntó Spike preocupado. No lo sé, la última vez que conversamos, supongo. Respondió Dusk rascándose la cabeza y haciendo que las brumas de escritura que tenía en su cabeza cayeran. Dusk, eso fue hace 2 días mira. Dijo Spike levantando del suelo un saco idéntico al que traía ahora. Aquí están los sándwiches y fruta que te traje la última vez, ni siquiera los tocaste. Eso no puede ser, no ha pasado tanto tiempo, ¿o sí? Dijo Dusk algo incrédulo. Te conozco Dusk, cuando lees nada te distrae, no comes, no duermes, no. Pero este libro es tan fascinante y... Interrumpió Dusk Shiny a Spike mostrándole un libro, antes de ser nuevamente interrumpido por el dragón. Pero esto ya no es sano. Dijo Spike bajando con su garra el libro que Dusk le mostraba. Sabes que solo te quiero cuidar, y por eso. Spike se sentó frente a Dusk y estiró el saco con comida que había traído, ahora comerás, sin excusas. Resignado, Dusk bajó la cabeza y se acomodó para comer. Él sabía que Spike estaba en lo correcto, y que a veces en su afán de buscar conocimiento, dejaba pasar el tiempo. Comieron en silencio durante algunos minutos antes que Spike volviera a hablar. ¿Por cuánto tiempo más seguirás escondido aquí? No lo sé. Respondió Dusk cabizbajo. Supongo que hasta que la princesa me deje de molestar con la tontería de que debo hacer amigos. Spike quedó algunos segundos en silencio antes de volver a hablar, ya que sabía que este era un tema delicado. Sabes, no creo que hacer amigos sea un castigo, míranos a nosotros, somos grandes amigos y nos cuidamos y ayudamos mutuamente. Tú eres más que mi amigo Spike, y lo sabes, somos familia. Dijo Dusk sonriendo y levantando la vista. Y tampoco estoy en contra de los amigos, simplemente me molesta que la princesa quiera obligarme a hacer amigos, como si fuera algo de gran importancia. ¿Qué cree ella? ¿Que la amistad salvará a Equestria algún día? Por favor. Es mucho más productivo estudiar, aprender el conocimiento es un verdadero poder, no la amistad. En este punto Dusk Shiny había ido levantando notablemente la voz y su rostro expresaba verdadera molestia. Pero tan rápido como vino su enojo, su rostro cambió rápidamente para mostrar profunda tristeza. Además, continuó Dusk bajando la voz. Ya intenté hacer amigos una vez, eso no es lo mío. Spike soltó un suspiro y simplemente se quedó mirándolo. Lo más prudente era no seguir con el tema. Cambiando de tema. Dijo súbitamente Dusk como si hubiera leído la mente de Spike. ¿Nadie te ha seguido hasta aquí o sí? Por supuesto que no. Respondió Spike fingiendo haberse sentido insultado. Fui muy cuidadoso. Y. ¿La princesa sigue preguntando por mí? Preguntó Dusk Shiny tímidamente. Todos los días, aunque hoy por primera vez no me preguntó por ti, quizás ya se resignó a buscarte. Quizás, dijo Dusk con algo de temor en su voz. Habían pasado varios días desde que Dusk Shiny se había escondido en aquella solitaria habitación del castillo. Todo porque la princesa Celestia le había dicho que ya no debería estudiar más y que debería enfocarse 100% en hacer amigos. Esto obviamente no le había gustado a Dusk, así que buscó este escondite perfecto y transportó todos los libros que pudo para continuar con sus estudios en secreto. Si le preguntaran a cualquiera, diría que fue una actitud bastante infantil, Dusk lo sabía, pero este era el único camino que podía tomar. Él definitivamente no quería ser amigos, y la única forma de escaparse de los castigos de Celestia, era escondiéndose. ¿Estás pensando en el castigo que te espera, no es así? Dijo Spike leyendo la cara de preocupación de su hermano. Ah, sí, algo por el estilo. Suspiró Dusk. Cualquiera pensaría que un castigo dado por la princesa regente de Equestria sería atroz, y lo serán, pero de una forma muy particular.
la princesa Celestia había prácticamente criado a Dusk Shine desde que era un potrillo. Como una segunda madre, ambos habían forjado un lazo mucho mayor que el de simplemente un estudiante y su maestro, y era esa cercanía que tenía Dusk con la princesa la que hacía que la princesa muchas veces dejara su papel serio y noble, digno de la realeza, y fuera más ella misma, una simple pony que le gustaba divertirse. Y una de las cosas que más le gustaba hacer a la princesa era jugarle bromas al pequeño Dusk Shine, aunque claro, no las hacía siempre, solo cuando Dusk Shine se lo merecía, solo cuando debía ser castigado. ¿Recuerdas esa vez que no querías comer tus verduras?, dijo Spike sonriendo. Claro que sí, hechizó a los vegetales para que me siguieran durante todo el día. Sonrió Dusk recordando. No sabes la vergüenza que me dio que durante todo el día un ejército de berenjenas y brócolis me siguieran por todo Canterlot, jaja. Finalmente tuve que comérmelos para pasar la humillación. Pero al menos tuviste tu venganza, ¿no es así? Sonrió Spike al ver que el ánimo de Dusk Shine iba en aumento. Él conocía la historia que venía, pero le encantaba oírla. Así es. Al día siguiente le puse un cojín flatulento en su asiento. Respondió Dusk no pudiendo aguantarse la risa al compartir ese recuerdo con Spike. Cuando se sentó y sonó el gas toda la corte la miró sorprendida jajaja. Claro que nadie le dijo nada y ella siguió hablando como si nada, pero yo no pude dejar de reírme durante todo el día jajaja. Aunque, claro, después vino la venganza de la princesa, esta vez fue el turno de Spike para aguantarse la risa, no era necesario que Dusk le recordara el castigo que le había dado la princesa aquella vez. Al día siguiente que había ocurrido aquel incidente del cojín flatulento, la princesa había sacado el famoso decreto 1524. Aún tengo una copia, veo, dijo Spike lanzando un fuego verde por su boca del cual salió un pergamino. Spike lo extendió y leyó. Decreto Real N 1524. A partir de hoy, XXXX del año XXXX, está prohibido llamar al pony conocido como Dusk Shine por su nombre. Desde ahora y por una semana, el presente pony será llamado por todos como Señor Sabelotodo. Comuníquese y publíquese a lo largo de Equestria. Firma, Princesa Celestia. Jajaja. Soltó una risotada Spike al no poder aguantar más su risa. Durante toda esa semana tus compañeros de clase, maestros, guardias, incluso yo tuvimos que llamarte Señor Sabelotodo jajaja. Sí, jajaja. Respondió Dusk contagiándose con la risa de Spike. Y lo peor fue que era un decreto real, esos decretos no se pueden romper, son ley. ¿Te imaginas que no le hubiera puesto fecha de expiración? Aún me estarían llamando así. Jajaja. En verdad la princesa es un dolor de cabeza cuando se lo propone. Jaja. ¿Cómo era ese apodo que me habías dicho la otra vez? ¿Cuál? ¿Princesa Molestia? Ambos se miraron sin poder aguantar las carcajadas. Jajajajajajaja. Princesa Molestia. Jajajaja. Rió fuertemente Dusk Shine. ¿Sí? Toda una molestia. Jajaja. Rió al mismo tiempo Spike. Jajajaja. Jajaja. Ja, je. Las risas fueron levemente disminuyendo hasta que ya no se escuchó nada más. No era que ya no les causara risa, el problema era que ambos sintieron que alguien los veía, una presencia muy familiar. ¡Ga! Gritó Spike al darse vuelta y ver que había alguien más en la habitación, y no solo eso, esa presencia era de quien se habían estado burlando hace escasos segundos, la única pony capaz de seguir a Spike y entrar en aquella habitación sin ser notada, la gobernante de Equestria y maestra de Dusk Shine, la princesa Celestia. Diferente fue la reacción de Dusk, él simplemente comenzó a sudar y a mirar resignado hacia su maestra. Él había hecho caso omiso de la orden que la princesa le había dado, se había escondido y peor aún, se había burlado de ella. Celestia sonreía mientras los miraba a ambos. Una sonrisa que Dusk Shine conocía muy bien, sabía lo que vendría. ¿Con qué princesa Molestia? Dijo tranquilamente Celestia mientras los miraba penetrantemente. Tanto el pequeño dragón como el unicornio estaban paralizados. Entonces Celestia levitó lentamente unas tijeras y una cuerda. ¡Guau! Gritaron abrazados Spike y Dusk, temiendo por lo que les sucedería.
Era un agradable día en Ponyville, el sol de Celestia brillaba con todo su resplandor sobre las cabezas de los ponilles y todo parecía indicar que nuevamente sería un agradable y tranquilo día en aquel pequeño pueblo. Allí, en la estación de trenes de Ponyville, el pony encargado de la estación, llamado Olafur, miraba su reloj como siempre lo hacía a esa hora del día. Probablemente él era el pony más puntual de Equestria, por lo mismo, era el encargado de controlar los tiempos de salida y llegada de gran parte de los trenes que circulaban por Equestria. Y en 3, 2, 1, dijo para sí mismo Olafur, mirando su reloj y luego levantando la vista. Y allí está. Exactamente en el momento que Olafur levantó su vista, pudo apreciar que el expreso de Canterlot aparecía desde detrás de un cerro y se acercaba hacia la estación de Ponyville, justo a la hora prevista. Olafur guardó su reloj en el bolsillo y esperó a que el tren hiciera su parada. El tren comenzó a detenerse con su acostumbrado sonido de frenos sin mayor problema hasta detenerse por completo exactamente donde estaba marcado que lo hiciera. Una vez las puertas se abrieron, los pasajeros comenzaron a bajar. Un par de turistas y algunos otros pocos ponles que habían viajado a Canterlot por trabajo o placer y que hoy volvían a su hogar. La mayoría de los pasajeros siguió sentado ya que su destino era algún poblado o ciudad de más al suroeste de Equestria. Como era costumbre, muy pocos ponilles llegaban a detenerse y visitar un pueblito tan pequeño como Ponyville. Olafur saludó cortésmente a cada uno de ellos y esperó a que nadie más bajara. Según su itinerario, no había pasajeros que subieran al tren a esta hora desde Ponyville, así que se dispuso a dar la orden para que el tren continuara con su recorrido. Todos a bordo. No pudo completar su grito ya que fue interrumpido por el conductor del tren. Paquete especial desde Canterlot, dijo el conductor, soltando un enorme saco sobre la tarima de la estación. En cuanto soltó el saco, el conductor dio marcha a las máquinas y el tren comenzó nuevamente su recorrido, ante la incredulidad de Olafur. Un paquete especial desde Canterlot. ¿Qué podrá ser? Pensaba intranquilamente Olafur. Este era un hecho muy poco ortodoxo, si bien es cierto que a diario recibían paquetes desde otras ciudades, todos venían con su respectiva orden de entrega y cada pony recibía en la misma estación el paquete que le correspondía. Esto era muy irregular, el conductor ni siquiera le había dicho quién era el remitente, mucho menos a quién iba dirigido, y peor aún estaba fuera del programa. Esto era algo que molestaba de sobremanera a un pony tan cuadrado como Olafur. Pensando que quizás el mismo saco podría tener alguna etiqueta que entregara más información, Olafur se acercó hasta él. Comenzó a inspeccionarlo por fuera, no tenía ninguna etiqueta, solo era un enorme saco amarrado fuertemente con una cuerda arriba. El pony se quedó unos segundos en silencio, meditando sobre cuál sería su siguiente paso a seguir. Es cierto que él era un pony muy estricto y diligente cuando se trataba de trabajo, y las reglas decían que solo el destinatario de cada paquete debía abrirlo. Sin embargo, aquí se encontraba un enorme paquete sin remitente, sin destinatario y extremadamente sospechoso, por lo que haciendo uso de ese agujero legal, su curiosidad pudo más y desató el saco para ver su contenido. Olafur no pudo más que quedar atónito al ver que dentro del saco se encontraba un joven unicornio de piel morada atado y amordazado, junto a lo que era más extraño aún, lo que parecía ser un bebé dragón atado y amordazado de la misma manera. Ambos seres se quedaron mirando a Olafur y comenzaron a intentar hablar, siendo sofocada su habla por la venda que llevaban en su boca. A Olafur, que estaba acostumbrado y gustoso de la rutina, le tomó varios segundos de incredulidad frente a lo que veía antes de volver en sí y reaccionar. El pony de los trenes abrió más ampliamente el saco para que aquellas pobres almas que estaban amarradas pudieran salir. Enseguida se dispuso a sacarles las ataduras y las mordazas, pero una súbita revelación le vino a la mente. Aquellos personajes, tanto el unicornio como el dragón, venían por alguna razón cautivos desde Canterlot. ¿Acaso serían prisioneros de alguna clase? ¿Ladrones? ¿Enemigos de Equestria? Con estas interrogantes circulando su cabeza, Olafur tomó la decisión de no desatarlos y de llamar a algún guardia. Lamentablemente dicha resolución no sirvió de nada, ya que mientras Olafur tenía este flujo de ideas en su cabeza, el unicornio morado había usado su magia para desatarse y ahora ayudaba a su cómplice escamoso a hacer lo mismo. ¡Puah!
Escupió Spike la venda luego que Dusk la hubiera aflojado. Creo que esta vez la princesa sí que se enojó. Sí, supongo que nos pasamos de la raya. Continuó Duskshine mientras usaba su magia para desatar las garras de Spike. Aunque creo que la princesa Celestia también exageró. Mira que amordazarnos y dormirnos en un saco. No creo que sea una broma divertida. Bueno, para nosotros no, pero sí para quien nos viera. Pepe princesa Celestia dijiste. Interrumpió una voz al lado de Duskshine, era Olawar. Sí, ¿por qué? Respondió Duskshine. Entonces, dijo temblorosamente Olawar dando lentamente un paso hacia atrás. Ustedes son prisioneros de la princesa. Duskshine y Spike se miraron entre sí, luego comenzaron a reírse. Ja ja ja. Claro que no. Nosotros somos. Dusk no continuó hablando ya que Olawar había salido corriendo mientras Dusk y Spike reían, y se alejaba rápidamente de la estación de trenes. Vaya. Dijo Spike poniéndose de pie y rascándose la cabeza. Ahora va a creer que somos unos criminales. Eso es lo de menos mira. Dijo Dusk tomando con sus cascos delanteros la cabeza de Spike para que la girara hacia donde él estaba viendo. Frente a ellos habían extensos campos, con flores silvestres, algunas casas a los lados y más allá cerros, bosques y más naturaleza. Ok, esto definitivamente no es Canterlot. Dijo lentamente Spike. ¿Dónde estamos? Oh Celestia. ¿Qué tal si la princesa me desterró a los páramos donde termina Equestria y solo existen criaturas que viven fuera de las leyes de los poníes? Comenzó Duskshine a hiperventilarse mientras arrastraba sus cascos por sus mejillas y su imaginación volaba. Oh, por Equestria. ¿Cuánto dormimos? ¿Qué tal si hemos dormido por siglos y esta es una escena post-apocalíptica de Canterlot? Oh Celestia. Estoy en casa. Todo este tiempo, maníacos. Lo han destruido. Los maldigo a todos. Gritó de forma trágica Duskshine mientras caía al suelo y lo golpeaba con fuerza. Ya, deja de ser tan trágico. Dijo Spike que, mientras Dusk tenía su ridículo monólogo, se había acercado a una banca de la estación de trenes y había tomado un diario que estaba allí. Para tu tranquilidad el periódico muestra que sigue siendo el mismo día solo que más tarde, y al parecer el pueblito que queda detrás de la estación, y que hubieras visto si te hubieras fijado mejor, se llama Ponyville. Así que Ponyville, dijo Duskshine levantándose sonrojado y haciendo como si nada hubiera pasado. Creo haber escuchado de él, creo que es un pueblo al sur de Canterlot, en realidad debería quedar a solo un par de horas de Canterlot, si no me equivoco. Sí, mira, señaló Spike hacia la lejanía. Allí Dusk pudo vislumbrar la lejana silueta de los cerros y el castillo de Canterlot que se asomaba entre ellos. ¡Genial!, se alegró Dusk. Entonces solo queda esperar el próximo tren y será el fin de esta loca aventura. Ya quiero volver a acurrucarme en el salón y a terminar el libro que leía. Supongo que tienes pero... Spike fue interrumpido por su propio eructo, del cual salió su conocido fuego verde acompañado de un pergamino. ¿Una carta de la princesa?, se preguntó en voz alta Dusk, tomando el pergamino. ¿De quién más?, dijo Spike algo molesto. A ella le encanta usarme como su correo personal, y lo peor es que me revuelve el estómago cuando me toma por sorpresa. Sé que yo voluntariamente accedí a ser el medio de contacto entre ustedes dos, pero a veces se pasa. Recuerdo una vez que envió 3 pergaminos al mismo tiempo y estuve con indigestión todo él. En este punto Duskshine dejó de prestarle atención a Spike, ya que sabía que se pondría a reclamar y explayarse eternamente si no lo detenía. Lo mejor sería saber qué es lo que quería la princesa, así que dejó a Spike con su monólogo, desenrolló el pergamino y lo leyó. A mi querido alumno Duskshine, espero que hayas tenido un buen viaje, siento haberte enviado así hasta Ponyville, pero sabiendo que no irías voluntariamente, decidí que sería la forma más efectiva y divertida de enviarte hasta allí. En este punto Dusk soltó aire por su nariz en señal de frustración. Luego continuó leyendo. Como ya me conoces, sabrás que cada vez que tú y Spike hacen algo malo o irresponsable, les doy un castigo ejemplar con alguna de mis bromas. Pero este no es uno de mis castigos, al menos no en su totalidad.
Al leer esto Dusk arrugó su ceño, esto comenzaba a preocuparlo. Primero el castigo para Spike por bautizarme como Molestia. Sé que está acostumbrado a recibir solo pergaminos, así que le revolveré un poco el estómago, espero me perdone, después de todo es solo una broma en venganza. En cuanto Dusk leyó esto y con una sincronía impecable, Spike se cayó y se tapó la boca con su garra. Enseguida empezó a hacer como si fuera a vomitar, mientras más lo hacía sus mejillas se hinchaban más y más, hasta que finalmente Spike no pudo aguantarlo más y soltó una enorme llamarada verde, de la cual saltó un pequeño libro que cayó frente a los cascos de Dusk Shine. Luego de esto, Spike dio un par de giros y cayó totalmente mareado al suelo. Dusk no se preocupó mayormente por Spike, sabía que a Celestia le gustaba jugar bromas pesadas, pero jamás les haría verdadero malo daño a ninguno de los dos. Por lo que se agachó y tomó el libro que había enviado la princesa Celestia y que había escupido su fiel compañero. El libro se titulaba Cómo hacer amigos para tontos. Dusk puso cara de hastío y luego siguió leyendo la carta de Celestia. Como adivinarás, el libro es para ti, y te será de mucha ayuda para afrontar tu particular castigo. Aunque más que un castigo, es una prueba que deberás superar, por favor abre el libro. Esto confundió a Dusk, que nuevamente dejó el pergamino de lado y tomó el libro para abrirlo, de él cayó un nuevo pergamino, que Dusk levitó y leyó. Decreto Real N2104. A partir de hoy, XXXX del año XXXX, el pony conocido como Dusk Shine, actual estudiante de la princesa Celestia, tendrá la labor de hacer al menos un nuevo amigo en los próximos 5 días, fecha límite en la cual se realizará la celebración del sol de verano en Ponyville. Hasta ese entonces, al mencionado Dusk Shine le quedará prohibido volver a Canterlot. Además, de no cumplirse la labor de amistad anteriormente señalada, al mencionado Dusk Shine le quedará prohibido volver a Canterlot a retomar sus estudios. Comuníquese y publíquese a lo largo de Equestria. Firma, Princesa Celestia. Dusk Shine estaba pálido, su mente no daba crédito a lo que acababa de leer. Retomando la compostura y rogando porque fuese una mala broma de la princesa, dio vuelta el pergamino con el decreto buscando algo más del mensaje. No había nada. Luego se acercó más para comprobar la firma y que el decreto no fuera falso. Era real. Entonces agarró el libro y lo sacudió esperando que cayera algún pergamino más. Nada cayó. Finalmente, cuando creía todo perdido, Dusk recordó el primer pergamino y continuó leyendo. Lamento haber llegado a este extremo, y sé que ahora estarás asustado, pero confía en mí, esto lo hago por tu bien. La amistad es mucho más importante de lo que tú crees, es algo que no podrás aprender si te encierras al mundo y a los demás, y quiero con todo mi ser que descubras eso por ti mismo. Confío en que lo lograrás. Nos veremos dentro de 5 días. Atentamente. Tu mentora. Princesa Celestia. Dusk había quedado sin habla, totalmente pasmado. Esto era verdad. Era un decreto real. Dusk Shine estaba atrapado aquí, lejos de sus libros, de su maestra, de su familia, de todo su mundo, obligado a buscar algún pony que fuera su amigo, y si no lo conseguía en 5 días, jamás podría volver a su hogar. Dusk Shine estaba totalmente en shock. Cough, cough. Tosió Spike, levantándose lentamente del suelo y tomándose el estómago y luego la cabeza. La princesa sí que se pasó esta vez, imagina que... Spike se detuvo abruptamente al ver que su hermano no se movía y que tenía la mirada totalmente perdida en el horizonte. ¿Qué te sucede?, preguntó Spike acercándose. Al no tener respuesta, Spike vio los pergaminos en el suelo y los leyó, solo entonces comprendió por qué Dusk estaba en shock. Vamos Dusk, esto no es tan malo, ya verás. Consoló el pequeño dragón al pony. Será bueno que tomes unas vacaciones de tus estudios. Pero, estudiar es mi vida. Contestó Dusk débilmente. Spike se quedó en silencio unos segundos, sin saber qué decir. Lo que había dicho Dusk era muy cierto, el joven unicornio había pasado casi toda su vida estudiando, que ahora le dijeran que no podía estudiar y que no podía volver a su hogar debía de ser muy duro para él. Pero, serán solo 5 días. Dijo Spike luego de pensar una manera de animar a su hermano.
Ya verás que pronto estaremos de vuelta en nuestro cuarto de Canterlot, solo necesitas conocer a un pony y volverte su amigo, no puede ser tan difícil, ¿verdad? Dusk finalmente dio un fuerte suspiro y miró hacia donde estaba Spike. Supongo que tienes razón. Sonrió débilmente Dusk a su compañero. Ese es el espíritu. Respondió Spike con una gran sonrisa de entusiasmo. Con esto, Dusk levitó ambos pergaminos mientras Spike levantaba el libro, luego ambos comenzaron a caminar en dirección al pintoresco pueblito llamado Ponyville, sin saber todas las aventuras que los esperarían en aquel lugar. Por cierto, me gusta tu nuevo Capítulo 2, Nuevo plan. Bien, ¿a dónde iremos? Especifica. Spike dejó de hablar al percatarse que su compañero no estaba junto a él. Vamos Dusk, deja de lamentarte por tu melena y sigamos adelante. Unos pasos atrás de Spike, caminaba Dusk Shine totalmente abrumado por la noticia de su sorpresivo cambio de look. Había estado tan absorto con su llegada a Ponyville y con lo de la tarea impuesta por Celestia, que no se había percatado que la princesa antes de enviarlo lejos de Canterlot había tomado las tijeras y le había cortado su larga y desordenada melena, además de darle un baño, que lo necesitaba. Mi melena, mi larga melena. Se lamentaba Dusk mientras caminaba lentamente mirando al suelo. ¿Por qué te lamentas tanto? Solo comenzaste a usar la melena larga este año, ese corte que llevas ahora es el mismo que ocupabas cuando eras más joven. Le reclamó Spike, deteniéndose para esperarlo. Se te ve mucho mejor, no a todos los potros les queda la melena larga. Además solo te la dejaste larga para impresionar a... No digas su nombre. Lo cortó Dusk rápidamente. No eres digno de mencionar su nombre. Ah, como quieras. Pero de todas formas sabes que no tenías oportunidad con ella. Suspiró Spike molesto. En verdad no entendía que Dusk idolatrara y estuviera enamorado de una yegua con la cual no tenía ninguna posibilidad. Entonces Dusk puso una cara de puchero mirando con lastimeros ojos a Spike. El dragón se pasó una garra por su cara, totalmente irritado. La mayoría de las veces Dusk se comportaba como el hermano mayor, pero algunas veces actuaba como un verdadero bebé potrillo. ¿Pero qué puede saber un bebé dragón del amor? Dijo histriónicamente Spike. Así es. Dijo Dusk Shine mirando fijamente a Spike antes de recuperar su ánimo. En fin, supongo que tendré que acostumbrarme y solo esperar a que crezca de nuevo. Volviendo a retomar juntos el camino, quedaron unos minutos en silencio hasta que Spike volvió a hablar. Así que, solo faltan 5 días para la celebración del sol de verano, dijo casualmente Spike rompiendo el silencio. Sí, esa también será mi fecha límite para convencer a la princesa que puedo volver a Canterlot. Respondió Dusk tranquilamente. Spike se percató que en ningún momento mencionó la palabra hacer amigos. ¿Acaso sería que Dusk Shine quería convencer a la princesa solo con palabras, sin cumplir lo que le pidió? Esto preocupó a Spike, pero decidió dejar esta conversación para más tarde. ¿Y por qué en Ponyville? Preguntó Spike. Normalmente lo celebran en alguna gran ciudad, como Canterlot o Manhattan. Eso mismo le pregunté a la princesa cuando me enteré hace un par de días que lo celebrarían aquí. Respondió Dusk. Me dijo que esta era una ocasión especial y que lo quería celebrar cerca del antiguo castillo. Dusk se detuvo súbitamente, tanto de hablar como de caminar. Dusk, ¿qué sucede? Eso es. El antiguo castillo de las 2 hermanas. Dijo Dusk con una lenta sonrisa formándose en sus labios. ¿El qué? Preguntó Spike confundido ante el repentino cambio de actitud de su hermano. El castillo de las 2 hermanas, el antiguo castillo en el que vivía la princesa antes de hacerlo en Canterlot. Dijo con mucho ánimo Dusk, tomando de los hombros a su compañero dragón. Siempre quise visitarlo. Aunque mis estudios me lo impedían, pero ese era un lugar que siempre quise visitar desde que era un potrillo. Y ahora está a la vuelta de la esquina. ¿Te imaginas toda esa historia que hay en sus paredes, sus grandes salones, su... En ese instante los ojos de Dusk Shine se abrieron a más no poder como enormes platos. ¡Oh Celestia, oh Celestia, oh Celestia! Su biblioteca. ¿Te imaginas su biblioteca?
Dusk-Shin estuvo en silencio unos segundos, mirando al horizonte hasta que finalmente soltó a Spike y dio media vuelta antes de decir: debemos ir. Spike se había quedado boquiabierto, sin habla. Pero ¿y lo de ir al pueblo? Lo de conocer a otros ponis, dijo torpemente Spike al recuperar el habla y digerir lo que Dusk estaba diciendo. Son 5 días, eso nos deja 4 días para estudiar la biblioteca del castillo, dijo Dusk sin dejar de caminar hacia el lado contrario donde estaba el pueblo. Esta es una oportunidad única en la vida, una vez que vuelva a Canterlot, probablemente no volveré a visitar este pueblo, por eso debo visitarla ahora. Además, tú mismo lo has dicho muchas veces, hacer amigos es fácil. Solo tomará un día. Dusk era astuto, pensó Spike, estaba usando sus propias palabras contra él. Y peor aún, la duda que había estado creciendo dentro de Spike se hacía más grande, parecía que Dusk en verdad no quería ser ningún amigo. Spike levantó el libro que llevaba en una de sus garras desde que salieron de la estación. ¿Cómo hacer amigos, para tontos, dijo Spike para sí mismo, leyendo el título del libro. Tal parece que este tonto necesitará algo mejor que esto para conseguir amigos. Entonces Spike comenzó a formular un plan, una forma de lograr que Dusk hablara con otros ponis. Sería difícil lograrlo sin que Dusk se diera cuenta, ya que su hermano era muy listo, pero debía intentarlo. Spike agarró firmemente el libro y fue a la silla de su compañero de viaje, que ya se había alejado bastante. Dusk, gritó Spike cuando por fin lo alcanzó. Vaya que te tomó tu tiempo, ¿por qué te demoraste tanto? Dijo Dusk, deteniéndose un momento para que Spike pudiera tomar aire luego de su carrera. Escucha, dijo Spike luego de haberse recuperado. Estoy de acuerdo con que vayamos a la biblioteca. ¿En serio? Una sonrisa apareció en los labios de Dusk. Sí, dijo de mala gana Spike. Pero es arriesgado dejar hasta el último día una importante tarea como esa. Al menos deberías tener un plan de acción. ¿Un plan? Las orejas de Dusk-Shin se levantaron en alerta. Bingo. Spike había logrado su total atención, ahora solo necesitaba lanzar la carnada. ¿Sí? Podrías hacer una lista o algo así, solo para asegurarte que lograrás hacerlo en caso de encontrarte con algún potencial amigo. Los ojos de Dusk-Shin brillaron en cuanto Spike mencionó la palabra lista. Sí, quizás sería una buena idea, dijo Dusk fingiendo desinterés. Bien, dijo Spike, feliz de que Dusk-Shin hubiera agarrado el anzuelo. Enseguida se dispuso a preparar su trampa. Spike tomó uno de los pergaminos enviados por Celestia, lo dio vuelta y se dispuso a escribir con una de las plumas que siempre llevaba para casos de emergencia. ¿Cuáles serán los pasos a seguir para lograr hacer un amigo?, dijo Spike con pluma en garra mirando hacia Dusk. No lo sé, dijo Dusk pensativo. Quizás, tomar un consejo del libro que mandó la princesa, dijo tímidamente Spike. Supongo. Sí, bien, dijo animadamente Spike. Entonces, cuando veas a un pony desconocido, intentarás alguno de los consejos que hay en él. Repitió Spike en voz alta lo que escribía en el pergamino. Y luego, ya sé. Se me ocurrió una mejor idea, dijo Dusk, levitando con su magia el pergamino y pluma que Spike sostenía. Con esto, Dusk se puso a escribir y finalmente le mostró a Spike lo que había escrito en los siguientes pasos a seguir. Pasos a seguir para ser un amigo. Al ver a un pony desconocido, tomar un consejo del libro e intentarlo, luego, fingir interés en él y sus actividades. Fingir que me divierto. Convencerlo de que soy su amigo. Mostrárselo a Celestia. Desechar la falsa amistad. Volver a Canterlot. Fin. Spike tragó saliva. No podía creer lo que Dusk había escrito. Esto no solo destruía el plan de Spike de comprometer a Dusk a hacer amigos mediante la lista, también sepultaba todas las esperanzas de Spike a futuro. La falta de amistad de Dusk era un problema mucho más grave de lo que creía inicialmente. Ahora entendía por qué la princesa había tomado tan drásticas medidas. Fingir. Desechar la falsa amistad, dijo Spike con voz temblorosa. ¿Acaso no quieres hacer un verdadero amigo? Solo necesito un amigo por un día después de todo, dijo Dusk algo molesto. Ambos quedaron en silencio un largo rato.
Dusk se quedó largamente mirando la cara de desconsuelo de Spike. Su hermano en verdad quería que él hiciera amigos. Pero Dusk definitivamente no quería hacerlo, iba en contra de todo lo que se había dicho a sí mismo que no volvería a hacer, pero esto parecía estar afectando más a Spike que al mismo Dusk. Finalmente Dusk decidió que por el bien de su hermano, tendría que ceder. Está bien, tú ganas, debo admitir que fue demasiado frío lo que escribí sobre una falsa amistad. Dijo Dusk, sonriéndole a Spike. Te prometo que si se da la ocasión, intentaré formar una verdadera amistad con algún pony del lugar. Esto levantó nuevamente el ánimo de Spike. Aún había esperanza. Entonces el dragón escupió una de sus garras y la apuntó hacia Dusk. Prometido, dijo Spike sonriendo. Dusk hizo el mismo gesto y ambos se saludaron. Prometido, respondió Dusk devolviéndole la sonrisa. Entonces, dijo Spike con una falsa mirada suplicante, recordando que debía volver a su plan original. ¿Qué tal si vamos al pueblo a pedir indicaciones sobre dónde queda el castillo? Esta era la trampa de Spike, la oportunidad perfecta para que Dusk pudiera relacionarse con alguien. Era imposible que al ir al pueblo no se encontraran con algún pony, así que Dusk tendría que poner en práctica lo que había prometido, y mejor aún, no lo había escrito tan solo en una lista, se lo había prometido a él en persona con su juramento de hermanos de saliva. Era infalible. No, dijo simplemente Dusk, dándose la vuelta y continuando su camino lejos del pueblo. Spike quedó petrificado nuevamente. Pero no sabes dónde queda el castillo, vayamos al pueblo a pedir indicaciones. Le hablaba Spike mientras iba siguiendo a Dusk. Él sabía que cuando a Dusk se le metía una idea en la cabeza era muy difícil disuadirlo, pero ahora tenía que aceptar que para tomar indicaciones, necesariamente tendrían que ir al pueblo y hablar con algún lugareño. No hace falta, dijo Dusk Shine. Sé que el castillo queda cerca del centro del bosque Everfree, al suroeste de este pueblo. Y si rodeamos el pueblo no tendremos la necesidad de toparnos con ningún pueblerino. Entonces Dusk puso una sonrisa siniestra. Sé lo que planeas, no te preocupes, como lo prometí, hablaré con algún pony pero solo cuando vea uno, y eso será probablemente luego de pasar 4 días disfrutando de la biblioteca del antiguo castillo. Jujuju. Se rió maliciosamente Dusk al ver que destruía los planes de Spike. Era cierto, era un hueco en el plan de Spike. Dusk estaba obligado por su promesa a entablar conversación con algún pony si se encontraba con él, tal como planeó Spike, pero si Dusk no se encontraba con ningún pony en 4 días no estaría incumpliendo su promesa. Cayó en mi trampa a propósito, lo supo todo el tiempo. Pensó Spike, resignándose. Luego dio un fuerte suspiro y siguió a la siga de Dusk, sonriendo al ver que a pesar de todo no pudo ganarle a la astucia de mente de su hermano.